Si estás viendo este video es porque ya lo sabes, pero todavía no te lo crees del todo. Hace apenas unas horas, con apenas kilómetros de diferencia entre un estadio y otro, han caído dos gigantes. No uno, dos. Alemania, la tetracampeona del mundo, y Holanda, la naranja mecánica, la eterna subcampeona que llevaba 20 años sin perder un partido de mundial en los 90 minutos. Las dos, fuera, las dos, eliminadas por selecciones a las que nadie daba como favoritas. Y te lo voy a contar todo, minuto a minuto, gol a gol, penal a penal, porque lo que ha pasado hoy no es una sorpresa cualquiera, es un terremoto. Y como sigas viendo este video hasta el final vas a entender por qué medio Sudamérica está hoy de fiesta, y por qué en Alemania ya están pidiendo cabezas. Dale a suscribirte, que esto se pone muy fuerte. Empezamos. Vamos primero al Gillette Stadium, en Massachusetts. Alemania contra Paraguay, 16avos de final. Sobre el papel, una final anticipada. Por un lado, los tetracampeones, los que en este mundial habían superado la fase de grupos con autoridad por primera vez desde que levantaron la cuarta estrella en 2014. Por el otro, Paraguay, un equipo que llegó sufriendo, raspando la clasificación, dirigido por Gustavo Alfaro. Nadie, absolutamente nadie, daba un duro por la albirroja. Y entonces empezó el partido. Y en el minuto 1, Junior Alonso ya había avisado con un cabezazo que obligó a Manuel Neuer a estirarse. Pero el aviso de verdad llegó en el minuto 41, una jugada nacida de un córner. Miguel Almirón habilitando a Matías Galarza, centro al área, y ahí apareció Julio Enciso, completamente solo, para clavarla de cabeza. Paraguay, 1-0, contra Alemania. En su propia cara, Alemania reaccionó. Claro, salió con todo en la segunda parte. Y casi llegó la sentencia para Paraguay cuando un error de Joshua Kimmich dejó a Enciso mano a mano contra Neuer. Pero el propio Neuer sacó una mano salvadora que va a recordar toda Alemania. Porque si entra ese gol, esto se acaba ahí. Pero no entró. Y Alemania, viva todavía, encontró el empate en el minuto 54. Centro de Florian Wirtz desde la izquierda. Y Kai Havertz, el más listo de la clase, ganando la posición para clavarla de cabeza. 1-1, partido reabierto. Y aquí es donde el cuento se pone de pie de los pelos. Porque el partido se fue a la prórroga. La primera prórroga de todo el mundial. Y en esa prórroga, en el minuto 102, llegó el momento que pudo cambiarlo absolutamente todo. Un córner, un cabezazo del defensor Jonathan Tah, balón dentro, gol de Alemania. O eso parecía, porque el árbitro marroquí Jalal Yad, después de revisar la jugada, anuló el tanto por una falta previa sobre el portero paraguayo. Imagínate ese silencio. Imagínate a un estadio entero, alemán en su mayoría, viendo cómo le quitan el gol de la clasificación en el último suspiro. Y entonces, lo que todos sabíamos que iba a pasar, penales. Y aquí Alemania, la selección más ganadora de la historia en tandas de penales en los mundiales, la que jamás había perdido una serie así en una Copa del Mundo, perdió. Por primera vez en su historia. Cayó 4-3 ante Paraguay, con un guardameta paraguayo, Orlando Gil, deteniendo lanzamientos clave, y con el central José María Canale anotando el penal que mandó a Alemania para su casa. Léelo otra vez. Alemania, fuera del mundial, en 16avos, a manos de Paraguay. Y la prensa alemana, que no perdona, no esperó ni una hora para sacar el cuchillo. El diario Bild tituló esto como otra pesadilla más del fútbol germano, hablando de un equipo lento y sin chispa. Y Spiegel Sport fue todavía más directo. Aseguró que la selección no logró convencer ante los sudamericanos en ningún momento del partido. Esa misma noche empezaron a circular reacciones de leyendas del fútbol. Voces como las de Klopp, comentando en directo la sorpresa, el shock, la sensación de que algo se ha roto en el fútbol alemán. Y mientras tanto, en Paraguay, la fiesta, porque la albirroja, con disciplina, con bloque bajo, con un Alfaro que ha hecho magia táctica, eliminó a un tetracampeón del mundo y se mete en octavos de final esperando al ganador entre Francia y Suecia. Pero la noche apenas empezaba, porque en Monterrey, en el norte de México, se estaba cociendo el segundo terremoto de la jornada. Países Bajos contra Marruecos. Y aquí el contexto importa, porque Holanda llegaba como una apisonadora, primera de su grupo, por delante de Japón, Suecia y Túnez, con 10 goles a favor en la fase de grupos. Marruecos, en cambio, había quedado segunda de su sector, por detrás de Brasil. Sobre el papel, ventaja clara para los neerlandeses. Y el partido arrancó exactamente así. Marruecos dominando los primeros minutos, generando ocasiones con Hakimi, con Saibari, con Bilal El Khanos, pero sin poder concretar. Holanda resistiendo, esperando su momento. Y ese momento llegó en el minuto 72, gol de Cody Gakpo para adelantar a la naranja. Un gol cargadísimo de emoción, de esos que se celebran con lágrimas, porque parecía el primer paso hacia octavos. Pero Marruecos no se rindió. Insistió, insistió, insistió.
Y cuando el reloj ya marcaba el descuento, en el minuto 91, llegó el golpe. Issa Diop, el central marroquí, se metió en el área y conectó un cabezazo que dejó congelado a todo el Estadio Monterrey. 1-1. Y con ese gol, Marruecos no solo empató un partido que tenía perdido, repitió, punto por punto, su mejor guión, el de Qatar 2022, cuando empataron con un europeo y lo eliminaron en los penales. Esta vez, en lugar de España, le tocó a Holanda. La prórroga fue puro infarto. Soufiane Raimi estuvo a un suspiro del segundo gol marroquí, con una jugada individual que terminó en una atajada descomunal de Bart Verbruggen. Pero ni un equipo ni otro consiguió desnivelar la balanza, y otra vez, como con Alemania horas antes, todo se decidió desde los 11 metros. Y ahí, en los penales, pasó algo casi de leyenda. Fallaron 5 futbolistas en la misma tanda. 5. Una locura de nervios, de presión, de mundial. Hasta que apareció Ismael Saibari, el mismo que minutos antes había mandado el centro del empate, para anotar el penal definitivo. Marruecos 3, Países Bajos 2. Y así, la naranja mecánica, que llevaba sin perder un partido de mundial en los 90 minutos desde Alemania 2006, que solo había caído en grandes citas mundialistas en tandas de penales o en la prórroga de una final, se queda otra vez en el camino. Otra vez por penales. Otra vez sin su primera estrella. Y ahora párate a pensar en lo que ha pasado en una sola noche. 2 potencias históricas, 2 selecciones con armarios llenos de trofeos, 2 equipos que llegaban entre las favoritas de medio planeta, fuera del mundial. Y en su lugar, 2 selecciones a las que nadie daba ni media oportunidad. Paraguay y Marruecos, metidas en octavos de final, vivas, con hambre, con nada que perder. Y aquí viene la pregunta que de verdad importa, la que le está dando vueltas a todo el continente esta noche. Si Paraguay puede eliminar a Alemania, si una selección sudamericana, sin la presión de ser favorita, sin el cartel mediático, puede tumbar a un tetracampeón a las puertas de los octavos, ¿por qué no puede ser este el mundial en el que un equipo latinoamericano vuelva a levantar la copa? Piénsalo, Brasil sigue vivo, Argentina sigue viva, y ahora, Paraguay, la sorpresa de la noche, también sigue viva. El camino se está abriendo, pieza a pieza, resultado a resultado, exactamente como nadie lo había escrito. Así que dime tú, ¿crees que Paraguay hizo historia esta noche? ¿Crees que esto demuestra que cualquier selección latinoamericana, con orden, con carácter y con un poco de fortuna en los penales, puede ir hasta el final y traerse la copa a este lado del Atlántico? Si la respuesta es sí, suscríbete ahora mismo y dale a la campana, porque vamos a seguir esta locura de mundial partido a partido, sorpresa a sorpresa. Y cuéntame abajo, en los comentarios, de Paraguay, de Marruecos, de Brasil o de Argentina, ¿cuál es, para ti, la verdadera sorpresa de este Mundial 2026? Te leo ahí abajo. Comparte este video con quien todavía no se haya enterado del terremoto de esta noche, porque cuando termine este torneo, vas a poder decir que lo viste venir aquí primero. Nos vemos en el siguiente. Cuídate.